hablando en un sentido figurado, dice, el fundamento es... Alguien cercano a Erich Fromm. Erich Fromm fue un psicoanalista judío alemán. Se suicidó y esto lo llevó a este varón a estudiar algunos aspectos para tratar de comprender el porqué de estas reacciones. Y él dijo en sus observaciones que la conducta autodestructiva no se manifiesta solamente con una reacción intempestiva en alguien que súbitamente decide quitarse la vida, sino también que tiene que ver con aquellos que quieren quitarse la vida en cuotas o en abonos. Cada vez que una persona enciende un cigarro, cada vez que una persona se toma una copa de alcohol o se droga, se está quitando la vida en cuotas. Hay otro tipo de conductas autodestructivas paralelas: la anorexia, la bulimia. Ustedes conocen esos trastornos alimenticios. Y hay un sinnúmero de prácticas aparentemente inofensivas y tan comunes el día de hoy, que no son otra cosa sino el emergente de tendencias autodestructivas. Les voy a poner algunos ejemplos. Las perforaciones que se hacen los jóvenes, los piercings, los clavos que se ponen en la lengua, los que se cortan las muñecas y los brazos, los que se tatúan, de alguna manera están mostrando una conducta autodestructiva. ¿Qué es lo que la palabra nos puede enseñar acerca de una conducta autodestructiva? Yo quisiera ir en esta mañana quizás al ejemplo más renombrado de una conducta autodestructiva, y esa es la conducta de un personaje que tú conoces muy bien, que se llamó Judas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, voy a leerte los versículos del 3 al 5. Dice de esta manera: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Diéralos tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse, se fue y se ahorcó. Albert Camus, un filósofo existencialista, empieza su obra que se llama El mito de Sísifo con esta premisa. Él dice: no hay sino un solo problema filosófico realmente serio: el suicidio. No hacemos caso de lo que dice un filósofo, pero yo creo que lo que menciona él es que, filosóficamente hablando, si hay un tema que es de importancia, es por qué se quita la vida a la gente. Quiero decirte que en mi práctica profesional no me asusta tratar con un esquizofrénico, con gente que tiene algún trastorno orgánico y se pone violento. Lo que realmente me asusta es cuando alguien dice: ya no quiero vivir. Yo creo que la función de todo médico es preservar la vida. Pero el reto no solo es para la filosofía, lo es para la psicología, lo es para la medicina. ¿Por qué razón? Porque el suicidio es una manera de responder
a la pregunta clave de nuestra existencia. ¿Sabe cuál es esa pregunta básica? ¿Vale la pena ser vivida nuestra vida? Lo voy a repetir. Quisiera que tú te hagas esa pregunta. ¿Vale la pena ser vivida nuestra vida? Te quiero decir, el suicidio es la respuesta, es una manera de responder a esta pregunta, quizás radical y dramática. Responde a la pregunta: ¿qué valor tiene tu vida? Y obviamente se levantan un montón de preguntas alrededor de esta conducta. Por ejemplo, ¿es el suicidio el mayor acto de cobardía de una persona valiente? ¿O es el mayor acto de valentía de una persona cobarde? Hay gente que llega y le dice: ¿sabe qué, doctor? No tengo valor para quitarme la vida. Se generan varias preguntas, como estamos viendo, pero la pregunta que nosotros quisiéramos analizar en esta hora es: ¿se puede prevenir la conducta autodestructiva? ¿O cómo se desarrolla una conducta autodestructiva? Émile Durkheim, un sociólogo francés, analizó diferentes aspectos acerca de lo que está en torno del suicidio. Y él analizó también los factores culturales que influyen en una conducta autodestructiva. Por ejemplo, menciona que en las culturas orientales, lo que lleva a una persona a quitarse la vida son generalmente cuestiones que tienen que ver con el honor, a diferencia de Occidente. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que si en Oriente un político es descubierto en un acto de corrupción, lo que hace el político es se suicida para desagraviar la familia y salvar el honor de la misma. Se quita la vida. Eso jamás sucedería en nuestro entorno, porque nos quedaríamos sin políticos. En Occidente, lo que motiva a las personas a quitarse la vida son otras cuestiones más personales que generalmente no tienen que ver con el honor. Émile Durkheim dice: hay 4 etapas en el suicidio. La primera etapa es cuando llega el tiempo en que la persona empieza a pensar que su vida no tiene valor, que no merece vivir. La siguiente etapa es cuando la persona, después de pensar que su vida no tiene valor, empieza a mostrar y a verbalizar el desprecio por su propia vida. Soy un inútil, no sirvo para nada, soy un fracasado, mejor me voy a morir. Y es la etapa en que empiezan a dar mensajes que a veces la gente cree que dice que se va a suicidar, no lo va a hacer porque lo está hablando, pero yo creo que siempre hay que hacer caso a todos esos mensajes. Hay diferentes maneras, experiencia. Por ejemplo, había una persona que empezó a dar regalos por anticipado. Entonces, el cumpleaños de mi mamá va a ser en diciembre, aquí está tu regalo. Tenía una hermana que se iba a casar en enero y casi con un año de anticipación le dijo: aquí está tu regalo. Y la familia no entendió el mensaje. Cuando ella se suicidó, se analizaron las cosas. Ella había dado mensajes de que se iba a quitar la vida. Hay un tercer momento, cuando ya viene una fase más caótica y la persona empieza a planificar, a planear cómo va a terminar su vida.
¿Y saben qué es lo que pasa? Generalmente esta etapa es silenciosa. Es más, muchas veces sucede algo curioso porque la gente que está deprimida o triste empieza a estar contenta. Y está contenta porque el diablo le ha engañado y le ha hecho creer que con esa salida falsa que tiene se le van a acabar sus problemas. Y es entonces cuando viene la cuarta etapa, cuando ejecuta lo que han estado planeando. Situación que por ser un acto impulsivo muchas veces, generalmente toma de sorpresa a la familia. Tampoco quiero darles una clase de psicología, pero yo creo que hay muchos mitos que se han levantado en torno al suicida o al que tiene conducta autodestructiva. Pero yo quisiera en este día enfocarme más al ejemplo de este personaje que estamos tratando de estudiar, llamado Judas. Yo creo que es un caso muy particular. Quiero decirte algo. El Evangelio describe perfectamente la personalidad de Judas y su conducta autodestructiva en 4 palabras, que si nosotros las entendemos, vamos a poder también comprender cómo se gesta y se puede desarrollar una conducta autodestructiva. Es importante porque esto nos puede permitir ayudar a otras personas que están pasando por este momento. Y vamos a ir analizando cada una de estas 4 palabras. La primera palabra está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y vamos a leer, por favor, los versículos del 2 al 6. Juan 12, versículos del 2 al 6. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le debía de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. ¿Cuál creen que es la palabra primera que la Escritura está mencionando de lo que era Judas? Ladrón. La primera palabra, ladrón. ¿Y saben con qué se relaciona esta palabra? Con el problema de las ambiciones. Te quiero decir algo. Siempre detrás de un ladrón están las ambiciones desmedidas. Ustedes recordarán, ministramos hace poco aquí acerca de la cosmología de las necesidades, y nuestra sociedad está bajo un denominador común de una palabra que se llama insatisfacción. Y vivimos en una sociedad que continuamente nos llena de insatisfacción. Esta sociedad nos manipula y va creando en nosotros la necesidad de obtener la realización de necesidades ficticias. Y para crear esas necesidades ficticias necesita crearnos insatisfacción. Les voy a poner un ejemplo. Determinada fábrica X, que se dedica a la fabricación de celulares, los está produciendo. Y si los está produciendo, pues necesita venderlos. Pero surge un problema de mercadotecnia. ¿Cómo vender un celular si generalmente ya toda la población tiene uno?
¿Cuántos tienen celular? No se animan a levantar la mano, yo nomás veo como 2 o 3. No estoy en contra de los celulares, pero sí, cuando una empresa necesita vender celulares a los que ya lo tienen, para venderlos, si todos ya han comprado algunos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer sentirnos que lo que tenemos ya no es suficiente y ya no sirve. Entonces caemos en la mercadotecnia y la publicidad que nos produce esta insatisfacción, y esto nos dirige a que nos veamos obligados a comprar el nuevo. ¿Por qué el nuevo? Porque te ofrecen que es mejor. El mío da masaje, enchina el cabello, hace café. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Nadie quiere ser más si está satisfecho con lo que tiene. Pero que lo que pasa es que el sistema nos manipula de tal manera en todos los ámbitos de nuestra vida, metiéndonos, inoculándonos la insatisfacción. Y eso es lo que pasa con este personaje llamado Judas. Una persona que tenía una secreta ambición que lo llevó a ser esclavo de ella, a buscar satisfacer su necesidad o supuesta necesidad de tener más, lo que le obliga a robar, lo que le obliga a tomar de la bolsa. Yo no sé cómo fue la elección de él como tesorero, yo no sé si fue una autopropuesta, casi lo podría pensar que sí, porque tenía las arcas de donde él podía tomar. Por eso la Escritura lo describe con esta palabra que se llama ladrón. Detrás de esta actitud, el ladrón está relacionada con la ambición, va a empezar a surgir una conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque las personas que empiezan a desarrollar una conducta ambiciosa desarrollan con eso la incapacidad de manejar la frustración en su vida. Créanme, yo he visto adolescentes que viven un tremendo drama real interior porque no tienen un celular mejor, por lo menos mejor que el de la amiga. Hay otro problema, sabes que muchas veces nosotros como padres empezamos a desarrollar una conducta exitista que queremos transmitirles a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos tengan logros en todo, que sean exitosos en todo, lo que es una presión sobre de ellos, y lo que realmente se está representando es de que muchas veces como padres queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser, pero eso ejerce una presión tremenda. Yo creo que debiéramos pensar sabiamente, en vez de resolverles todos sus problemas y pensar que nuestros hijos van a ser los más grandes de todos, debiéramos orar para que nuestros hijos empiecen a experimentar frustraciones desde pequeños. No me estoy alocando, no estoy diciendo algo que sea profano, pero es importante que los jóvenes y las personas puedan sufrir frustraciones desde niños, desde pequeños. Yo te diría en otras palabras, es bueno que nuestros hijos experimenten frustraciones, fracasos, porque eso trae una enseñanza tremenda. Las frustraciones y los fracasos les van a enseñar que el mundo no está hecho a su medida. Caso contrario es que cuando ellos salgan a la calle y experimenten fracasos y frustraciones, no las van a poder manejar. Pero es necesario que nuestros hijos sean entrenados en la negativa.
viva en la frustración, en no concederles todas las cosas que ellos piden. Eso genera una conducta autodestructiva. Uno de los problemas que existe hoy con el suicidio del adolescente es que ellos están incapacitados de manejar sus frustraciones emocionales. Por eso cuando la novia los deja, se empastilla. La pregunta es, ¿cómo es que puede haber tal desprecio por la vida? La explicación es que simplemente ellos no están capacitados para manejar la frustración sentimental. Un noviazgo roto, una infidelidad. No estoy diciendo que sean cosas que uno no las deba considerar. Yo sé que son cosas que pueden romper el corazón de mucha gente. Pero hay un problema. Nosotros tenemos incorporado o tratamos de incorporar en nuestros hijos en la cabeza un sistema de ambiciones que nos enseñan que nosotros nunca debemos de fracasar en la vida. Y eso genera un tremendo problema. Entonces decíamos, la persona ambiciosa es una persona que con el tiempo se va a volver incapaz de manejar las frustraciones en su vida. Y son vulnerables a la insatisfacción. ¿Y saben qué pasa? No soportan que haya cosas que ellos no puedan conseguir. Conozco varios casos de adolescentes que les han robado a sus padres o han robado a otras personas para comprarse un celular mejor. Aún mujercitas que se han prostituido con el objeto de tener un estándar de vida, entre comillas, mejor. El dilema de las ambiciones estaba en la vida de Judas. Él pensó que iba a tener un espacio de poder, ya que todo hacía prever que su maestro, el Señor Jesucristo, iba a ser ordenado rey. Pero ¿sabes qué pasó? El chasco que se llevó Judas es que aquel que él creía que iba a ser impuesto como rey, empezó a proclamar que su reino no era de esta tierra. Empezó a proclamar que él iba a ir a la cruz. Yo creo que eso fue un duro golpe a sus ambiciones de poder, que lo llevaron a pensar y a ejecutar la traición y la entrega de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque sus expectativas empezaron a caer. Por eso decidió vender a Jesús. Es cierto, él simulaba cierta piedad, pero por otro lado había una tremenda insatisfacción que, como dijimos hace un momento, lo brilló a robar. Hay otras formas de satisfacer estas necesidades ficticias o superfluas, y son los créditos, los préstamos que nos llevan a tener deudas. Algunos buscan los juegos de azar y sueñan con que se van a sacar la lotería o que van a ganar en las apuestas, y cuando todo eso se derrumba, nace una tremenda insatisfacción que seguramente va a llevar a una conducta autodestructiva. Este es el rasgo que estaba en la conducta de Judas. ¿Cuál es la segunda palabra? Quisiera que fuéramos a Lucas 6:16. Dice la Escritura: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Está haciendo la diferencia entre los dos Judas que había. Pero dice de Judas Iscariote que también fue el traidor. ¿Sabes cuál es la segunda palabra que el Evangelio utiliza para describir la personalidad de Judas? Traidor.
Y esta palabra está en relación con el problema de las relaciones. Entonces dijimos, la primera palabra es ladrón, mostrándonos el problema de las ambiciones. La siguiente es traidor, mostrándonos el problema de las relaciones. Y relación tiene una palabra, un apellido: lealtad. Es decir, una persona que no desarrolla relaciones leales es un traidor. Entonces, traidor es una persona que no ha desarrollado un sentido de lealtad en las relaciones, y es una persona que con el tiempo puede llegar a desarrollar una conducta autodestructiva. Esta segunda palabra entonces es traidor, y el problema son las relaciones, y el problema son la ausencia de lealtades. Estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo que hay muchas personas que en la vida, en la feria, como dicen, les ha ido muy mal. Podrían pensar, tienen todo el derecho de pensar que su vida no vale nada y que mejor se muera. Sin embargo, antes de cometer el suicidio, hay algo que los frena. Particularmente digo en relación a las mujeres. Estadísticamente hablando, las mujeres cometen más intentos de suicidio que los varones, por una diferencia. Las mujeres muchas veces se tratan de quitar la vida para llamar la atención, pero son intentos de suicidio histéricos. En cambio, el varón se intenta suicidar menos, pero es efectivo. Generalmente cuando un hombre se decide matar, se mata. Entonces, las mujeres muchas veces se frenan por un sentido de lealtad que tienen con sus hijos. Todos hemos visto situaciones de mujeres que viven en situaciones marginales, mujeres que han sido pisoteadas en su dignidad, hombres que las han usado, personas que han sido abandonadas por sus maridos, que trabajan de sol a sol para ganar menos de 100 pesos, que les ha ido mal en un montón de cosas, y que con toda razón podríamos decir tenían derecho de pensar: mi vida no tiene sentido, o decir: lo único que me queda es quitarme la vida. Pero ¿sabes qué? No lo hacen. Y lo más probable es porque hay algo o alguien que los motive a seguir en la lucha. ¿Saben qué es? Las relaciones que tienen con sus hijos. Porque esas mujeres pueden llegar a pensar: si me voy de esta tierra, ¿qué va a ser de mis hijos? Y eso las frena. A propósito de la situación de este tipo de relación de lealtad, no es la misma con el varón. El varón generalmente no tiene el mismo sentimiento y lealtad y relación que tiene con los hijos. No es el mismo sentido de la relación que hay entre una madre y un hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona toma una decisión radical de quitarse la vida? ¿Cuál es el efecto y la repercusión que sienten los deudos, los familiares? El sentimiento que tienen es la falta de lealtad del que se ha suicidado, y lo expresan de esta manera: ¿cómo nos hizo esto? Y no se ve la situación como algo que es un hecho que actuó solo sobre una persona, sino que actuó sobre todo el entorno familiar. Básicamente hay dos cosas que yo he visto en mi experiencia que pueden llevar a pensar en quitarse la vida. Una de ellas es la depresión, las circunstancias pesimistas, negativas, y no encuentran una salida. Y eso los lleva y los orilla a quitarse la vida. Pero hay otra que es más extraña, que es el enojo.
Hay parejas que tienen tan mala relación con su cónyuge que llegan a un momento que dicen, este me las va a pagar, va a sufrir cuando ya no esté, y se matan por odio. Lo que pasa es que después el marido se consigue otra ya. Recalcando este punto, el suicidio está relacionado y las conductas autodestructivas están relacionadas con personas que no pueden establecer relaciones significativas. Yo te lo diría coloquialmente, en forma más llana, hay de los solos. Nosotros tenemos test para probar el riesgo de suicidio y una de las características y uno de los puntos es, ¿tienes amigos? ¿Tienes relaciones? ¿Te duran las relaciones? ¿Eres leal en las relaciones? Todo eso nos muestra indicadores de la gente que puede ser potencialmente un suicida. Tampoco estoy diciendo que las personas que tienen conductas autodestructivas o que se están destruyendo con el alcohol o drogas no tengan personas que las quieran. Eso es otro extremo. Sino que esa persona tiene una incapacidad de establecer relaciones significativas. Relaciones significativas no significa que conozcas a muchos. Significa que tengas una intensidad y una profundidad en tu relación. Y te hago una pregunta. ¿Tendría Judas personas que lo amaran en torno a sí? Sí, estaba Jesús. Y Jesús lo amaba. El problema no fue de Jesús. El problema fue de él. Porque no pudo establecer una relación y mucho menos un sentido de lealtad significativa con Jesús. Imagínense, en el aposento alto está nuestro Señor Jesucristo celebrando la última cena y de repente suelta un comentario que simbra a todos los discípulos y dice que uno de ellos le iba a entregar. Empezaron todos a mirarse y dice que todos dijeron, ¿seré yo? Todos dijeron, ¿seré yo, Señor? El único que no dijo, ¿seré yo, Señor?, fue Judas. ¿Sabes qué dijo? Seré yo, maestro. Y eso nos hace una diferencia en la relación. ¿Sabes que para los 11 discípulos había una relación? Porque para ellos Jesús era su Señor, pero para Judas no, era su maestro. Esto nos muestra la imposibilidad de Judas de llevar a cabo una relación significativa. Se nos ha predicado mucho acerca de nuestras relaciones horizontales. Necesitamos relaciones significativas con nuestros padres espirituales. Necesitamos relaciones significativas con nuestros iguales. Si no, estás en riesgo de tener una conducta autodestructiva. ¿Qué hay detrás de alguien que empieza a despreciarse? ¿Qué hay detrás de alguien que cuando se mira en el espejo se empieza a aborrecer? Empieza a cortarse las muñecas para sentirse que está bien. ¿Qué hay? Por lo menos hasta este punto hemos visto dos cosas. Hay personas con ambiciones insatisfechas, sueños y expectativas no cumplidas, y con relaciones no significativas. No estoy hablando solo de los jóvenes. Vivimos en una sociedad tan injusta, tan difícil, que muchas veces decidimos no hablar con nadie. Cuando yo me convertí en Estados Unidos, en una iglesia
puertorriqueña. Empecé a ver muchos problemas, conflictos, chismes, calumnias, diferentes cosas, y resfriaron mi alma. Entonces, cuando yo llegué a Manada, dije: yo vengo a verte a ti, Señor, a nadie más. Y sentaba por ahí, llegaba un poquito tarde para no saludar a nadie. Me iba, apenas despedía el predicador, para no saludar a nadie. Y dije: así la fiesta está en paz. Un día el Espíritu movió que nuestro hermano Moisés predicara acerca de las relaciones horizontales. Y el Espíritu movió a que él dijera: si hay alguien que te ha hecho algo, o tú tienes algo con alguien, es el momento en que vayas y arregles tus asuntos, se pidan perdón. Dijo: agache sus cabezas, nadie mire nada. Y yo dije: ¿qué irá a pasar? Y empezó a haber un tremendo movimiento, unos que iban por acá, otros que iban por allá. Yo dije en mi interior: ¿a alguien le caeré mal? ¿Habré dañado a alguien y que va a venir a hacer cola delante de mí? Y nadie vino. Y les confieso, en ese momento hubo una pequeña satisfacción en mí. Y dije: no tienes a quien pedir perdón, ni nadie que te perdone. Y Dios me habló clarito y me dijo: es que no te metes con nadie. Las relaciones cuestan. Lo que quiero decir, son necesarias para que tengas salud mental, salud espiritual. Yo creo que a no todos les caigo bien. Gloria a Dios. Una vez el hermano Moisés le dijo al hermano Roberto: hermano Roberto, quiero decirle algo, están hablando mal de mí. Y el hermano Roberto le dijo: no te preocupes, está aprobado por buena y por mala fama. Les pido perdón si les he caído mal o les he hecho algo. ¿Qué hay detrás de una conducta autodestructiva? Personas con ambiciones insatisfechas, sueños y expectativas no cumplidas, y malas relaciones. Dimos dos palabras. ¿Cuáles son? Ladrón y traidor. Puede aparecer una o pueden aparecer las dos juntas. Cuando aparecen las dos juntas, puede venir una tercera, que es también muy peligrosa. Y para eso quisiera que fuéramos otra vez al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Y voy a leer el versículo 70 y 71. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. El problema al que está relacionado esta palabra diablo es el problema de la identidad. Quiero hacerte una observación. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando metafóricamente. Judas no era el diablo, pero nos habla de una de las características del diablo. Esa característica es el disfraz. Segunda de Corintios
11:14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura o se disfraza en ángel de luz. La palabra es metasbatismo, de donde viene la palabra mimetizo. ¿Sabes qué había hecho Judas? Se habían mimetizado entre los 12 discípulos. Se había disfrazado como alguien que era del equipo. Y ese problema tiene que ver con la identidad. Aquí entonces la palabra diablo está siendo usada para aquel que finge su verdadera identidad. Dijimos, diablo es alguien que tiene la capacidad de disfrazarse y mostrar algo que no es. Ya vimos que Judas está siendo descrito como alguien que no tiene relaciones significativas, alguien que está siendo llevado por ambiciones desmedidas, pero también aquí lo describe como alguien que se está disfrazando y mostrando una imagen que verdaderamente no lo es. Y esta es una combinación altamente peligrosa, porque con toda seguridad va a llevar también a una conducta autodestructiva. Aquí el problema es que nosotros vivimos en una sociedad de apariencias, que nos empujan y nos tratan de meter en un molde. Y exigen de nosotros que guardemos o mostremos determinada imagen. Y lo que sucede es que cuando nosotros no podemos llenar esas expectativas, porque nos están obligando a tratar de llevar una vida que muestre una imagen a los demás, tratando de agradar a los demás, y que en realidad no lo somos, nos lleva a un tremendo sufrimiento. Y es muy fácil verlo. Observemos la vida de personas famosas. Cuando sale a la luz de esas personas famosas lo que realmente se está viviendo en su vida interior, lo que podemos ver es que lo que ellos mostraban era realmente solo una fachada, un disfraz, y que en el fondo no hay más que la vida de una persona total y completamente insatisfecha e infeliz. Que lo único que han hecho es tratar de esforzarse por guardar una apariencia, tratar de mostrar lo que no son. No es fácil guardar una apariencia. Si eres de carácter bronco y estás tratando de conquistar a una muchacha y estás tratando de controlarte para que no salga el hombre verde, estás guardando un disfraz, una apariencia que no lo es. Precisamente a Judas se lo describe como diablo, porque Judas vivía solo de apariencias, tratando de mostrar que era un discípulo cuando nunca lo fue, mostrando claramente la incapacidad de haber desarrollado una sana identidad. Es que aquí hay muchos que son una cosa aquí y son otra en su trabajo. Aquí no sale ni sacos ni culebras de su boca, pero he visto gente que está en el trabajo, y mujeres que me hacen sonrojar cuando uno escucha ese lenguaje. Guardar las apariencias. He visto extremos de personas con tal de mostrar una imagen de que no están gordas, han llegado a la anorexia, a la bulimia, porque el sistema nos presiona
para que tengamos determinada imagen, que nos parezcamos a los modelos que el diablo nos propone. ¿Sabes qué? He pensado muchas veces en la palabra que Pedro le dijo a Ananías. ¿Sabes qué le dijo? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Conoces el incidente? Y no está diciendo que Ananías era poseído por el diablo. Está diciendo que su forma de pensar fue controlada por lo que el diablo había llenado su corazón. Yo te quiero decir algo: nuestro sistema está lleno de la presión del diablo y Satanás está continuamente tratando de llenar tu mente de basura. No dejes que él se introduzca en tu mente. ¿Sabes cómo lo hace muchas veces? A través de la opinión de otros. ¿Sabes que puede ser devastador para una mujer que le digan que está fea? Que le digan que está gorda. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Y Satanás empieza a llenar tu corazón y tu mente para hacerte pensar que tu vida no vale nada. Y es entonces cuando, como tú te ves no vales nada, te empiezas a mostrar una imagen de lo que no eres, para ver si la gente te quiere. La palabra describe a Judas como ladrón, con el problema de las ambiciones. Luego le llama traidor, con el problema de las relaciones, ausencia de lealtades. Y ahora le llama diablo por su tremenda crisis de identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tienes la camiseta de cristiano. Alguno dirá solo los domingos. Hay gente que aquí le va a la América. Y en las buenas y en las malas no se quita la camiseta. Yo no le voy a la América. Tienes la camiseta de cristiano cuando te va bien. Vivir tratando de mostrar lo que no somos lleva a las personas a tremendos pozos de angustia y desprecio por su propia vida, que van a terminar llevándolo a una conducta autodestructiva. La última palabra. Hasta aquí. De paso. El Evangelio describe a Judas como ladrón, traidor y diablo. Y en este momento ha llegado la situación en que Jesucristo va a ser arrestado. Él está en el huerto del Getsemaní. Y el que lo va a entregar es Judas, nuestro personaje de escudo. Y cuando esto va a suceder, yo creo que Judas estaba preparado para escuchar cualquier cosa de Jesús. Imagínense, lo va a entregar públicamente y con un beso. Ya le ha llamado ladrón, traidor, diablo. Y yo creo que Judas se preguntó cuando iba camino al huerto de Getsemaní: ¿qué me irá a decir ahora Jesús cuando se entere que lo estoy entregando? ¿Me maldecirá? ¿Me mandará al infierno? A estas alturas Judas está preparado para oír lo que Jesús le tenga que decir. Pero tremenda sorpresa. Vamos a Mateo
26, 47. Quisiera que te pongas de pie. Vamos a leer del 47 al 50. Lo vamos a leer todos juntos. Y hablando aún él, no los escucho, y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vamos a parar ahí. Puede sentarse. El cuarto punto es la palabra amigo. Esto tiene que ver con el problema de la afectividad. ¿Sabes que Judas llegó ahí esperando cualquier cosa de nuestro Señor Jesucristo? Pero lo que él no esperaba es que Jesús lo recibiera con esa palabra amigo. Porque esta palabra, habiendo él esperado cualquier tipo de insulto, de desprecio, de rechazo, aún de regaño, desata culpa en Judas. Y no sé si ustedes se han percatado, pero hasta este momento Judas es un tipo de persona, y a partir de este momento Judas es otro. Cambia el escenario, nos cambian de personaje. Hasta ese momento Judas es un tipo calculador, ventajoso, ladino, que se las ingenió para aparentar piedad, que se dio maña para satisfacer sus necesidades y robar. Era una persona calculadora, como cuando le dijo al Señor: ¿por qué se ha desperdiciado esto? Se podía haber vendido y dado a los pobres. Parecía que estaba pensando en los pobres, pero los pobres nunca le importaron. Lo que le importaba era que él pudiera tener satisfechas sus necesidades robando. Pero lo que no esperaba es que Jesús le expresara su amor, un amor que él no esperaba. Y este amor abre en Judas una herida tan profunda que lo inunda de una sensación de culpa. Como dijimos, él estaba preparado para recibir cualquier maldición de parte de Jesús, pero que Jesús le declara su amor llamándole amigo. Aquí vemos el problema de las emociones, de la afectividad. Aquí vemos la incapacidad que tiene la gente de manejar las emociones cuando la emoción se transforma en una palabra que se llama culpa. Sabes que la culpa en un momento dado te puede llevar a que tú reconozcas tu pecado y te arrepientas, pero si no sucede eso, la culpa te va a matar. Realmente pensamos que estamos diseñados para manejar bien nuestras emociones, pero te digo, no. Hace un momento decía, si le dices a una mujer que está bonita, le afecta sus emociones. Si le dices que está fea, también le afecta sus emociones. Y no sé cuál es peor. Judas se bloquea. Tiene problemas en el manejo de sus emociones, de su afectividad. Y aunque haya recibido una manifestación de amor, esa culpa lo invade.
Hasta ese momento ha sido un ladrón, calculador, falso, traicionero, pero de pronto está lleno de culpa y no sabe cómo manejar esa situación. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano es que cuando una persona no sabe manejar la culpa, es que te va a llevar a una conducta autodestructiva. Es esa culpa que se desata en el corazón de Judas. A pesar de las circunstancias que te rodeen, a pesar de que hay personas realmente a tu alrededor que te han mostrado un amor incondicional, como son tus padres, o tu esposo, o tu cónyuge, cuando entra la culpa, a propósito, la culpa no es de Dios, es del diablo, algo se produce en el laberinto del alma humana que va a ir gestando una decisión fatal. ¿Sabes que hay gente que toma por culpa? Que se droga por culpa. Quizás no llegue a una decisión tan drástica como suicidarse, muerte de contado, pero se suicidan en abonos, en cuotas. Y empiezan a jugar todos los días con su vida, con su soledad, despreciando la vida que Dios les ha dado. Y aún empiezan a mostrar desprecio por su familia y aún por sus propios cuerpos y empiezan a aborrecerse a sí mismos. Eso es realmente potencialmente peligroso. Si tú has cometido una falla y tu conciencia te redarguye y tienes culpa, pero vas al Calvario y pides perdón, esa culpa debe disiparse. Quiero traer un relato que también todos ustedes lo conocen. Recordarán ustedes cuando Pablo y Silas están presos en Filipos. Hay un carcelero que los mete al fondo de la prisión, los amarra al cepo, y en vez de que ellos muestren angustia, dolor, lamento, empiezan a cantar alabanzas a su Dios. Viene un temblor, un terremoto, los yugos, las cadenas y las puertas se sueltan, quedan todos libres de sus prisiones físicas. Pero hay un efecto en el carcelero. El carcelero sabe que debe responder por la custodia de sus presos con su propia vida. Y él supone que si las cárceles, si las puertas están abiertas y los grillos han sido sueltos, todos ya no están ahí. Y él decide quitarse la vida. Yo no sé cómo Pablo lo vio, pero cuando él iba a ejecutar su suicidio, se escucha una voz de aquel apóstol. Lo puedes ver en Mateo, en Hechos 16, 28. En el momento en que se iba a suicidar el carcelero de Filipos, dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. ¿Sabes? Hay gente en la calle, en tu trabajo, en la universidad, yo creo que aún aquí en la iglesia, que están necesitando desesperadamente que nosotros dejemos de ser cristianos de solo aquí adentro y que podamos gritarles: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. No te hagas daño, nosotros estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para traerte la respuesta de Dios a tu
necesidad. El evento que les mencionaba, el que refiere que en la conducta oriental la gente se suicida por causa de honor, este es el caso del carcelero de Filipos, un tipo valiente que toma esta decisión de quitarse la vida, aunque él sabía que de todos modos lo iban a matar. Ahora la pregunta es, ¿por qué decide actuar él primero? Para salvar el honor y desagraviar a su familia. Pero en ese grito de Pablo podemos nosotros escuchar a Pablo diciéndole: la manera de devolver la dignidad a ti y a tu familia no es que te quites la vida, sino que creas en el Señor Jesucristo, porque así serás salvo tú y toda tu casa. Ya saben, si quieren desagraviar a la familia, si quieren llevar el honor a su casa, crean en el Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Si tú quieres llevar dignidad, esperanza, felicidad, si no sabes qué hacer con tu vida, te carezco, pero pido, no te la quites, no la desprecies, no la desperdicies quitándote la vida en cuotas y en abonos. Si no sabes qué hacer con tu vida, acude al Señor Jesucristo. Él te va a decir cómo, Él te va a guiar para enseñar el propósito por el cual tú estás en esta tierra. Ojalá podamos gritarle a la gente que está allá afuera haciéndose daño y sin esperanza, aquellos que no han podido establecer relaciones significativas, aquellos que están luchando con las ambiciones de su vida, aquellos que no pueden manejar sus frustraciones porque tienen una tremenda confusión por una crisis de identidad, o aquellos que se han vuelto incapaces de transmitir o recibir emociones o afecto. Ojalá podamos gritarles: hay esperanza para ustedes. Sí, crean en el Señor Jesucristo. Tal vez hay gente aquí que ha llegado a pensar que el diablo ha llenado su corazón y le ha hecho creer que su vida no tiene ningún valor, que es un fracasado. Te quiero decir algo. Más allá de lo que haya pasado en tu vida, más allá de las cosas malas que te han ocurrido, yo diría aún más allá de tu pecado y de tu pasado, Dios te puede levantar. Por más lejos que hayas ido, siempre la gracia de Dios va a ir más allá. Echa la culpa fuera de Dios. La palabra nos enseña que Cristo murió en el Calvario para llevar nuestros pecados. Y a todos aquellos que le hemos recibido como el Señor y Salvador nuestro, la palabra nos dice en forma metafórica, para que nosotros entendamos que nuestros pecados ya han sido sepultados en lo profundo de la mar. ¿Conoces el mar? Seguramente que sí. ¿Pero conoces el fondo del mar? La mayor profundidad a la que ha llegado una sonda marina son 12.000 metros. Ahora quisiera que te imagines el Everest. Tiene unos 8.000 metros de altura. Si tú pudieras juntar todos tus pecados y llegaran a ser como el monte Everest, cuando este fuera sepultado, tus pecados fueran sepultados, aún sobrarían 4.000 metros. Estar encima de tus pecados. Puedes enterrar el Everest y aún seguiría cubierto.
Y no sé si hay otra explicación más gráfica que la que te estoy dando. Y te quiero decir algo. Jesucristo no ha venido a purgar nuestros pecados. Cristo ha venido a redimirnos, a limpiarnos y a perdonar nuestros pecados. Judas no supo qué hacer con la culpa. Y ese fue el disparador final, que lo llevó al templo a devolver las monedas. Pero ¿qué respuesta recibió? ¿Y a nosotros qué? Pero puedo parafrasear. ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú. Ojalá que como iglesia no actuemos igual que esos religiosos. Cuando la gente venga aquí con necesidad, no le digamos, es tu problema, y eres tú. ¿Sabes cuál fue el problema de Judas? Primero, se llenó de tristeza, pero no fue una tristeza que lo moviera a una conversión, a un arrepentimiento. Y la culpa lo manejó y se equivocó. Él no debía ir al templo, él debía ir a la cruz del Calvario, donde Jesús estaba muriendo para pagar los pecados de todos nosotros y los de él. Aún en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había una ofrenda, un sacrificio que se hacía para la culpa, y era una ofrenda de todo quemado, anunciando que un día en la cruz todos nuestros pecados iban a ser perdonados. Hay mucha gente que ha llegado a la autodestrucción por causa de la culpa. Mujeres que han abortado buscan la muerte por purgar la culpa. Yo te puedo decir algo: la culpa no puede ser purgada, la culpa debe ser perdonada. Cuando alguien va a la cárcel por algo malo que hizo y cumple su condena, puede decir: yo he purgado mi culpa. Pero hay una tremenda diferencia entre la culpa purgada y la culpa quitada. Cuando una persona que ha estado 10 o 12 años en la cárcel ha cumplido su sentencia, ha purgado su culpa, pero sale y vuelve a cometer otra falla, a tener serios problemas. Porque en su expediente hay un legajo de antecedentes que el juez va a sacar y le va a decir: usted es reincidente y por esta causa ahora le va a ir peor que antes. Y este hombre puede alegar y puede decir: pero yo ya purgué mi error. Pero el juez le va a decir: por haber caído en lo mismo, lo hace a usted reincidente, por lo cual el castigo ahora será peor que el de antes. Aunque su culpa haya sido purgada, hay un archivo, un legajo que muestra todo lo que usted hizo. Queridos hermanos, no tienes por qué destruirte por la culpa, porque la culpa ya fue clavada en la cruz. Y además quiero darte una noticia: no hay registro, no hay registro, no hay expediente. Trayendo la celda de los ritos que nos era contraria, que era en contra de nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Tienes que venir al Calvario, tienes que venir a la cruz para que Cristo quite tu culpa. Si quieres devolver la dignidad y el honor a tu vida y a tu familia, carezco de la Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo al carcelero de espíritus. La forma de llevar la dignidad a tu casa no es quitarte la vida, es entregársela a Jesús. No sé si hay alguien aquí. Esta es la palabra con la que voy a terminar. Cree en el Señor Jesucristo y hay esperanza, hay perdón, hay salvación para ti y para toda tu casa. Puedes darle una